gente que ve más allá del futuro, increíble, es una cosa espectacular. Muy bien. Estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, versículo por versículos, y los énfasis que hemos encontrado en el libro de Lucas, porque el Señor nos llama a esos énfasis y eso es lo que queremos resaltar, es que el Señor quiere mostrar cómo el Espíritu Santo trabajó activamente en el libro de Lucas, cómo desde el principio el Espíritu Santo engendra a Jesús, cómo el Espíritu Santo obra en lo que debe hacer el ministerio de Jesús a lo largo de su vida. También cómo Jesús es Dios y porque cumple completamente todas las profecías que se habían hecho sobre el Mesías, que realmente Jesús es aquel Mesías, aquel que el pueblo de Israel anheló y que durante tantos años finalmente había llegado. Por eso Lucas toma tantos detalles para demostrar con profecías del Antiguo Testamento que estamos hablando de la misma persona. Lucas por eso comienza con Juan el Bautista, quien estaba profetizado tenía que anunciar, un hombre vendría y anunciaría al Mesías y tendría que anunciarlo, realmente identificarlo. Y la Biblia dice que un día Jesús venía en el río Jordán caminando hacia Juan y Juan dijo, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo dijo, y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se inicia el ministerio, miles de personas siguiendo al Señor. Él nombra muchos discípulos, ya empieza a trabajar con ellos, algunos especiales llamados apóstoles, pero hay un problema. La gente tristemente sigue a Jesús por las razones equivocadas, porque Jesús les da cosas que ellos quieren, les da alimento, o los libera de algo, o los sana de algo. Jesús se enoja mucho y toma una decisión radical de cambiar su manera de enseñanza, y su enseñanza comenzó a ser a través de parábolas. Eso es lo que nos dice el texto. Comienza ahora a través de parábolas. Y a partir de ahí el Señor en esas parábolas narra y las hace de esa forma solo para que los que tengan un corazón para Él puedan realmente meterse con Él. Los que realmente lo estén buscando por las razones genuinas y válidas para el Señor. Vimos también que cuando el Señor crece su ministerio, crece la oposición. Los líderes religiosos que hasta ese entonces tenían el monopolio de la gente, ahora se van detrás de Jesús. Y ellos sienten que Jesús es un estorbo que les quita personas, lo ven como una competencia. Y no son capaces de identificar realmente que están ante el mismo Hijo de Dios. Esa oposición llega a tal extremo, como lo estamos viendo en esta última semana que estamos estudiando, que ellos llegan incluso a empezar a planear cómo matarlo. Y en la última semana que estamos estudiando, recuerden que comienza con una entrada triunfal de Jesús, lo que se llama en el mundo un domingo de Ramos. Muchas gracias. Lo que se llama en el mundo un domingo de Ramos, que más bien fue un lunes, parece más bien que fue el lunes. Y vemos cómo ellos intentan que Jesús caiga, que Jesús diga algo que lo condene, pero no lo logran. Finalmente, sus discípulos, después de varios días de predicación en esa semana de Jesús, ven las piedras del templo y se admiran de las piedras del templo y dice, este templo tan bonito. El templo estaba en construcción en ese momento y Jesús les dice, de esas piedras tan bonitas no va a quedar piedra sobre piedra. Y les empieza a dar una profecía que hasta el sol de hoy estamos esperando su cumplimiento, de que realmente son los últimos tiempos, el final de los tiempos, y esa es la promesa escatológica del Señor. Después de eso, el Señor sale a tomar la cena con sus discípulos, arman un lugar, van al aposento alto allí para tomar la cena. Judas lo traiciona, el Señor le dice a Judas que salga a hacer lo que tiene que hacer, le lava los pies a todos los discípulos, eso incluye a Judas también, lo hizo con él también. Y cuando se va el Señor durante esa fiesta, la celebración de la Pascua en esa noche, Él lo que hace es instituir lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Y durante un pedacito de esa cena pascual, instituye la Santa Cena, que nosotros celebramos hasta el sol de hoy. Salen de ese lugar, se van a orar al huerto de Getsemaní, es tarde, son las 12, 1 de la mañana, y en ese huerto Jesús intensamente ora hasta que entiende, ora al Señor que se haga su voluntad a pesar de lo que siente, y después de una larga oración de más de 1 hora, solo porque sus discípulos quedan dormidos, se levanta y dice, listo. Y en ese momento, Judas, el que había ido a traicionarlo, regresa con los soldados, agarran a Jesús, lo llevan hasta el lugar del sumo sacerdote, que ya no era sumo sacerdote, el patio de ese ex sumo sacerdote. Pedro queda amarrado ahí, quedó encerrado Pedro en ese patio, no pudo salir, y por eso es que varias veces lo identifican y él tristemente niega al Señor. Jesús sale golpeado de allí, han
logrado, entre comillas, han buscado que Jesús diga algo que lo incrimine y sienten que ya lo dijo, porque le preguntan si él es el Hijo de Dios y él responde que sí, que sí. Y él dice, sí, yo soy. Y entonces con ese cargo dicen, no hay nada más que hablar, ya habló, no necesitamos testigos, él está blasfemando, está diciendo que es Dios. Hay que llevarlo ante los romanos porque ellos no podían matar a personas para que los romanos determinen la sentencia. Sacan a Jesús trasnochado, de madrugada, lo llevan donde Poncio Pilatos. Y Poncio Pilatos tiene una conversación que estuvimos estudiando ya hace unas semanas, la semana pasada, y miramos esa conversación y Poncio Pilatos empieza a examinar a Jesús. ¿Y qué encuentra? Nada. No encuentra. Ningún delito hallo en este hombre, dijo Pilatos. No encuentro nada. Y Pilatos entonces empieza a cargarse y a decir, yo no quiero untarme de las manos de este hombre. Pero no sabe cómo soltarlo, porque ellos seguían diciendo que Jesús quería, que él estaba incitando al pueblo contra los romanos. Y Pilatos, que es el gobernador a los judíos en ese momento, él no sabe qué hacer. Hasta que los mismos sacerdotes gritan que Jesús también llevaba sus enseñanzas a Galilea. Y cuando dice, ¿Galilea dijiste? ¡Ush! Pues aquí en la ciudad está el gobernador romano, uno que manda sobre toda la región. O sea, para dejarlo claro, Poncio Pilatos mandaba sobre un barrio, pero Herodes mandaba sobre el departamento, diciéndolo en términos de nosotros. Y él dice, aquí está, y él dice que estaba en Galilea, que él lo solucione. Obviamente eran enemigos, y vamos a mirar el texto, y por eso hoy vamos a estar comenzando en Lucas capítulo 23, versículo 6. 23, Lucas 23, 6. En un mensaje que se llama El silencio del rey. El silencio del rey. Oremos. Padre precioso, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. A ti el honor, la gloria, la honra y la alabanza damos, Dios. Por eso hoy pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder tener corazones dispuestos hoy, a poder expresar con claridad tu palabra. Si hay algo, Señor, que esté impidiendo que sea así, te pedimos que nos ayudes a quitar eso de nuestra mente, de nuestro corazón. Ayúdanos, Dios. Límpianos, perdona pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado y que no permiten, Señor, que podamos hoy estar aquí atentos. Ayúdanos, límpianos para poder estar atentos a lo que nos quieres decir el día de hoy. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Lucas 23, versículos 6 al 12, nos va a presentar un episodio único que solamente narra Lucas, el médico, y que detalla el encuentro entre Jesús y Herodes Antipas durante el proceso judicial que va a terminar con la crucifixión de Jesús. Este pasaje tiene unas cosas teológicas impresionantes que vamos a estudiar el día de hoy. Y comienza diciendo, versículo número 6. Versículo número 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Cuando los líderes religiosos llevaron ante Pilato a Jesús, le decían cosas y cosas, y de pronto dijeron, él también habla en Galilea. Y él dijo, ¿cómo dijiste Galilea? Repíteme la palabra. Galilea. O sea que por allá también en ese lugar ha hecho estragos este hombre. Entonces Pilato, que ya quería soltarse, Pilato ya declaró una vez que no quiere nada, que no encuentra nada en Jesús. Lo va a declarar inocente 3 veces. Y él sabe que toca soltarse. Él dice, él empieza a sentir una carga. Yo no puedo, no, este hombre no, con este hombre no. Y resulta que cuando él dice eso, cuando los líderes religiosos dicen Galilea, él dice, esta es. Y él dice, bueno, si es Galilea, realmente hay una persona, es un poder mayor al que yo tengo. Ni le hablo, porque vamos a darnos cuenta que estos dos ni se hablaban. Dice, yo ni lo hablo, hace rato no hablamos con él. Pero él es la autoridad por encima de mí, lo voy a mandar allá. Y entonces lo manda de un hombre que se llama Herodes Antipas, que es la persona que nosotros vamos a mirar el día, que vamos a estar hablando el día de hoy. Jesús acaba de pasar, recuerde, está trasnochado. Acaba de pasar un interrogatorio en el patio, en la casa del sumo sacerdote, del ex sumo sacerdote.
ha salido, ya tuvo un interrogatorio ahora, segundo interrogatorio lo tuvo con Pilato, acaba de salir con él, ahí en Lucas 23 que estudiamos la semana pasada, y ahora va a tener otro más, otro interrogatorio con un hombre todavía más cruel, más terrible como es este hombre. Herodes Antipas, para que sepamos de quién estamos hablando, es hijo de Herodes el Grande. Entonces, para que usted no confunda los Herodes, vamos a hablar de ellos un momento. Herodes el Grande es el tipo que estaba reinando cuando nació Jesús. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús nació, fueron donde Herodes el Grande y le dijeron, ha nacido el rey de los judíos, que fueron lo que llama la gente los reyes magos. Bueno, no hay que llamarlos así, pero los llaman los reyes. Gaspar, Melchor, Gasparín, bueno, ustedes conocen los nombres. La gente le ha puesto muchos nombres a ellos en eso. Y ellos fueron donde Herodes y le dijeron, ha nacido el rey. El rey, obviamente Herodes se enojó mucho y dijo, que nació un rey, yo soy el rey. ¿Cómo así? ¿Dónde está? Dijo, nació en Belén. ¿Y qué hizo Herodes? Mandó matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Para qué? Dijo, si hay un rey, hay que matarlo antes de que crezca. Porque me va a quitar el trono, pensaba él. El que vamos a hablar hoy es el hijo de él. Hijo de tigre. Ah, no, es un dicho que la gente dice esas cosas, ¿no? En este caso, casi se aplica. Sin embargo, Herodes el Grande fue más cruel, fue más terrible, fue un hombre más malo, para dejarlo claro. Mucho más malo. Mucho más que este que vamos a ver. Este hombre llamado Herodes Antipas, así se llamaba, tetrarca de Galilea y Perea, significa, él manejaba, le habían dado a manejar ciertos municipios, pero no un departamento grande. El que vamos a hablar tiene también historia con nosotros. Está mencionado en la Biblia en varias partes, específicamente en 2. La primera es en Marcos 6, 14 al 29. No voy a ir allá, pero le voy a decir lo que hizo allá. Herodes Antipas se metió con una mujer que no debía meterse. Y Juan el Bautista le llamó la atención, le dijo, ¿usted qué hace metido con esa mujer? ¿Usted por qué se mete con ella? Y Herodes se enojó mucho y enojado lo mandó a apresar. La mujer que tenía Herodes, en medio de Herodes, era una borrachera que se pegó. Le dijo, lo que pidas te lo voy a dar hasta la mitad de mi reino. Y ella dijo, tráigame la cabeza de ese que usted puso en la cárcel, de Juan el Bautista. Y este hombre fue y le bajó la cabeza a Juan, le mandó bajar la cabeza y se la trajeron en un plato como la señora había pedido. Este es Herodes, este es el que estamos hablando. Jesús se refirió a él de una manera bastante fuerte cuando habló de Herodes. O sea, ustedes, antes de juzgar, ojo, que vamos a hacer un ejercicio. Antes de juzgar lo que dijo Jesús, primero escuchen la explicación. Yo voy a poner el versículo y ustedes ahí no van a pensar nada. ¿Listo? Vamos a Lucas 13. ...32... ¿Cómo le decía Jesús a Herodes? Y les dijo, y decida aquella zorra. ¿Cómo? Espere. ¿Así dice? Sí, así le dijo. Espere, yo le dije que no dejen de ser así. ¿Qué significa zorra? Para ese contexto. ¿Ok? Ahí está significando una persona que hace daño, que es voraz, que roba. Las zorras tenían la costumbre de robarse las gallinas, de hacer. Y el Señor dice que este hombre era un hombre cruel que llegaba y cogía cosas que no le pertenecían, que era como una zorra. Esa es la connotación de ese término en ese momento. ¿Estamos claros? Hoy puede significar otra cosa, pero en ese momento significaba eso. Entonces Pilato sabía que Herodes estaba en la ciudad. Increíblemente coincidieron. Pilato era porque era el gobernador en ese lugar en Jerusalén, y Herodes porque gobernaba toda la región. Y él sabían, pero tenían un problema. Se habían enemistado hace mucho tiempo. No sabemos por qué, pero estaban agarrados. No eran amiguis. Cada uno estaba por su lado. Entonces Pilato, viendo que los líderes religiosos dijeron, Galilea, dijo, no, yo me suelto de esto. Aquí está Herodes, Herodes se encargue. Para tener claro cómo funciona eso, digámoslo de esta manera. Pilato representa al gobierno judío, porque él es el representante de los judíos ante los romanos. Pero
Herodes representa al romano puro, porque él directamente le da cuentas al César. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, para lo que ocurrió acá fue algo increíble. Aquí dice entonces que Pilato, sabiendo que se encontraba allí Herodes Antipas, dijo: se lo voy a enviar. Lo envió a un lugar donde Herodes Antipas pasaba normalmente el tiempo, había un palacio. Herodes Antipas era un asmoneo, tenía una descendencia de una familia que llamaban los asmoneos. Y ellos tenían un palacio en Jerusalén. Entonces, Poncio Pilatos dijo: se lo voy a mandar allá, y lo mandó. Lo mandó a ese hombre, allí a Pilato se lo mandó a Herodes. Herodes, el que había tomado a la mujer de su hermano Felipe, que ese fue el pecado por el cual Juan el Bautista lo criticó y que le había bajado la cabeza. Antipas era sanguinario, no tanto como su papá, pero le gustaba la política, era ambicioso, le gustaba la plata y por eso lo llamaban de esa manera. Los dos estaban ahí, pero no por gusto. Poncio Pilatos no estaba ahí porque, ay no, qué rico vivir acá, no era porque era el trabajo de él y le tocaba ahí gobernar. Estaban en plena fiesta, no era porque le gustara la fiesta judía, era para mantener el control y que no hubiera gente que se levantara. Y el otro hacía exactamente lo mismo, supervisar las provincias, y entonces Herodes vino a supervisar y coincidieron específicamente los dos. ¿Cuál era mayor? Herodes era mucho más grande que Pilato. Herodes tenía poder, era una autoridad regional, el otro una autoridad, digamos, del barrio, de un municipio nomás dentro de eso. Pilato lo hizo por una razón, no porque quisiera, él lo que menos hubiera querido es humillarse ante Herodes, pero lo hizo porque él quería literalmente soltarse de la responsabilidad de tener que decretar la muerte de Jesús. Porque él había analizado, según vimos la vez pasada, que los judíos lo habían llevado por envidia. Él dijo: no, eso es pura envidia, lo quieren es matar por envidia. Y por eso Herodes, en el primer discurso que ya vimos, dijo: no hallo delito en este hombre es inocente. Y lo va a repetir dos veces más. También recuerden que en la Biblia ser llevado a autoridades paganas ha pasado ya. Muchos hombres de la Biblia, por estar haciendo lo que tienen que estar haciendo con Dios, Dios los llevó ante autoridades paganas. El mismo Pablo fue llevado ante Agripa, ante Antipas y Agripa II. Fue llevado ante estos dos y eso fue tremendo. Y ahí se defendió y tuvo que defenderse allí en esa manera. Pilato no tenía que hacer mucho esfuerzo para mandar a Herodes, simplemente les dijo a sus soldados: lleven a Jesús. ¿Cómo lo llevaron? Jesús en ese momento solo está trasnochado, golpeado. Tiene una túnica que está ensangrentada. Lo hacen caminar con un grupo de soldados y lo llevan hasta el famoso palacio de este hombre. El encuentro de ese lugar es una cosa increíble. El contraste entre los dos es increíble, porque Herodes literalmente era considerado como un rey de una provincia muy grande. El palacio de Herodes, o el palacio de los asmoneos, recordemos, es temprano, estamos hablando de una hora temprana del día. Mármoles importados de Italia, tapices persas, candelabros de oro, y era un sitio muy lujoso, muy intimidante, guardias con sus armaduras, y él sentado en su trono, un trono lleno de piedras preciosas y cosas así. Había llegado para la Pascua y ahora él increíblemente recibía un regalo de quien menos esperaba. Le dijeron a Herodes: Poncio Pilatos te envía un prisionero. ¿Poncio Pilatos? Herodes se alegró mucho por una razón. Dijo: o sea que ese hombre reconoce que yo soy autoridad. Ese hombre está reconociendo, Poncio Pilatos, que yo estoy por encima de él. Porque claro, le dice: por favor haga usted justicia. Y para Herodes eso fue un motivo de alegría. Pero Herodes tenía un problema, una gran curiosidad por conocer a Jesús. Él había escuchado muchas historias y ahora llega y esa historia que él había escuchado ahora la tiene enfrente. El famoso maestro de Galilea de quien tanto había oído hablar. Y él fue en ese momento, con ese deseo de conocer al Señor, salió a recibirle. Quería recibir a aquel que Herodes había escuchado, que atraía multitudes, que desafiaba a los sacerdotes. Él quería ver eso, él dijo: yo quiero conocer a ese hombre. Y lo hizo entrar, algo así como que pasa el prisionero.
empujaron hacia Jesús. La escena es muy, muy increíble porque básicamente es el encuentro de dos reyes. Pero pareciera que no, pero sí, así lo es. Cuando llevan a Jesús, Jesús está amarrado, ensangrentado, golpeado, trasnochado, amarrado sus manos atrás. Herodes en su trono de oro y púrpura y Jesús con las manos atadas y una túnica sencilla manchada de sangre. Herodes rodeado de poder terrenal y Jesús aparentemente solo y derrotado. Pero ahí había dos reyes, solo que uno no estaba siendo reconocido en ese momento. Llegó frente a Herodes y la Biblia dice que Herodes hizo un interrogatorio largo. No nos dice qué le dijo, pero dice que le preguntó y le preguntó y le preguntó y le preguntó. Y ahora, ¿por qué Herodes tenía tanto? ¿Qué le pudo haber preguntado? Pues muchas cosas. Herodes, como lo dice el texto, tenía una curiosidad malsana. Él no quería conocer al Salvador ni al Mesías, a él no le interesaba. Le habían contado que había un hombre que hacía unas cosas. Dice, ese hombre ha convertido agua en vino. Ese hombre de la nada produce comida. Ese hombre coge y le pone ojos a los que no tienen. Y Herodes dice, yo tengo que conocer a ese hombre, pero es pura curiosidad malsana. Él escuchó que devolvía la vista a los ciegos, que resucitaba muertos. Mientras tanto, los líderes religiosos afuera seguían gritando cosas, condénelo, condénelo. Poncio Pilatos no quiso condenarlo. Ahora Herodes es el que tiene que condenarlo. Y los líderes religiosos ven que empieza a pasar el tiempo y Herodes es charle con él, pero no condena nada. Y por eso vamos a escuchar una escena más fuerte todavía. Herodes continuó con sus preguntas, con insistencia, pero el punto es que cada vez que preguntaba no había respuesta. El rey, el verdadero rey, guardó silencio. No quiso contestar. Uy, ¿cómo se pone usted cuando le habla a alguien y le pregunta y la persona guarda silencio? Dice, qué bendición tu silencio. Me edifica tu silencio. El silencio es oro. ¿Sí? No creo. ¿Usted sabe responder a eso? Muchos lo ven como una gran ofensa. Y él también lo vio así. Jesús no quiso contestar absolutamente nada a este hombre, nada. No quiso. Wow. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál fue la razón de Jesús? ¿Por qué sí le contestó a Poncio Pilato? Bueno, a Poncio Pilato le dijo 3 palabras, ¿no? Tú lo dices. Pero a este no le quiso decir ni una. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué el Señor literalmente hizo eso en esa manera? Vamos al versículo número 8 de Lucas, capítulo 23, versículo 8. El texto dice, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle. Y ahí está el secreto. Dice, yo quiero verle una señal, que la palabra se traduce milagro, algo extraordinario, que rompa las reglas de la naturaleza. El tipo dice, yo quiero ver un show de Jesús. Me lo trajeron acá, mi deseo de mi corazón es ver que Jesús haga esta clase de cosas. Wow. Herodes al principio estaba contento. Poncio Pilatos le reconoció su autoridad y él dijo, este hombre estamos peleados, pero él sabe que yo estoy por encima de él. Por el otro lado estaba feliz también porque tenía a Jesús, el que siempre había querido tener, que había escuchado tantas cosas, que había escuchado tantas manifestaciones milagrosas, y eso dice el texto que lo llenaba de alegría. Dice, contento, se alegró mucho, o sea, estaba muy feliz de tenerlo. Pero la triste historia es que lo único que quería es ver un milagro de Jesús. Nada más, para eso lo trajo. Eso se llama una curiosidad malsana. No estaba haciendo una búsqueda espiritual. A Herodes no le interesaban ni los argumentos de Jesús, no le interesaba, ni siquiera le interesaron los argumentos de los judíos, como nos vamos a dar cuenta. Tampoco les puso cuidado a eso.
Él no tenía intención de meterse con Jesús de la manera correcta. Muchas personas hoy tampoco quieren meterse de la manera correcta. Jesús ya había denunciado eso. Le dijo a la gente, generación incrédula, generación perversa, me buscan por los motivos equivocados. Y eran judíos, religiosos. Y ahora Herodes también quiere conocer a Jesús también por los motivos equivocados. Herodes no se alegró con la alegría de encontrarse con la verdad, sino con la curiosidad mundana que buscaba una distracción. Él dijo, voy a montar un espectáculo. Y no entendió que al frente era el Salvador del mundo. Y con el Salvador del mundo no se hacen shows, no se hacen espectáculos. El Señor no vino al mundo para hacer esa clase de cosas. La Biblia narra que Herodes había habido, y lo dice en varios textos bíblicos, como en el libro de esos Hechos, en Lucas 9, 7 al 9, que Herodes ya había escuchado montones de cosas sobre Jesús. El interés de Herodes era como el de un hombre que dice, ¡ay, tan chévere esa joya rara! Venga, yo quiero verla, conocerla, tráigala para mirarla. Curiosidad. El problema es que esta curiosidad es una curiosidad malsana. Es una curiosidad para ver algo milagroso. Pero entonces aparece Jesús y entonces el Señor, el Rey, guarda absoluto silencio. El texto dice literalmente, Herodes le hizo muchas preguntas, usó muchas palabras. ¿Y el Señor? Y cuando dice que fue largo el interrogatorio, no fue para buscar si Jesús era inocente o culpable, no. Seguramente le preguntó, ¿de dónde viene tu poder? ¿Cómo haces para que conviertas el agua en vino? ¿De dónde? Imagínese. Wow. Pero la verdad, la Biblia no narra, dice que no tenía ningún interés diferente, no quería escucharle porque estaba ahí, ni esa clase de cosas. Pero Herodes se sorprendió porque Cristo no quiso responderle nada. Wow. Herodes pensó, este hombre no me responde, yo soy el juez, este hombre ¿qué piensa? ¿No sabe que yo lo puedo condenar? Y a medida que no le respondía, la ira de Herodes fue subiendo. A medida que Jesús se quedaba callado en el ambiente, Herodes, pero ¿por qué no dice nada? Y le decía, según el texto, muchas cosas le dijo. Y Jesús guardó silencio. Señores, el silencio de Dios muchas veces es una reprensión para aquellos que lo están juzgando. No sé si le ha pasado, pero a veces usted le da por pelear con Dios. ¿Y Dios qué hace cuando usted se pone todo alzado y todo? ¿Pero por qué, Señor, tal cosa? ¿Y sabe qué hace Dios? Ve así. Y eso tiene una razón de ser, que está explicada también en la palabra. Hay varias, voy a darle la primera. La primera está en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo número 7. Isaías 53, 7. Angustiado, él, dice el texto, y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. El Señor simplemente está cumpliendo lo que el Mesías tenía que hacer. Cuando al Mesías lo afligieran en una o varias ocasiones, Él iba, proféticamente lo dice, a guardar absoluto silencio. Y lo hizo. El silencio de Jesús no es pasividad, no es debilidad. El silencio de Jesús es una forma de dar testimonio. Porque usted sabe cuánto se necesita para quedarse callado. Surge una pregunta, ¿usted es de los que se queda callado cuando le dicen algo? ¿Cuando lo atacan? ¿Cuando lo juzgan? Si usted de cariño le dicen intensín, mecha corta, fosforito, usted no es de este grupo, obviamente. Porque ¿sabe qué se necesita para poder guardar silencio cuando te están diciendo cosas? Una vaina que se llama dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Jesús no está siendo derrotado, al contrario, está siendo muy fuerte. Jesús cumple, Él sabe y entiende y nos va a explicar por qué, cuándo se responde y cuándo no se responde.
Jesús tiene claro, hay ocasiones en las que responder es válido y hay ocasiones en las que quedarse callado es lo más digno que un cristiano puede hacer. Y el silencio mata al otro. Y esta es esa escena. Y aquí vamos a mirar también por qué. Entonces el silencio de Jesús no es pasividad, no es derrota, es una forma activa de testimonio. Jesús no se somete al juego de preguntas de Herodes. Nada. Jesús responde con una autoridad superior. Es un rey respondiendo con dignidad y diciendo, yo tengo el control, yo no. Pero hay algo detrás de todo eso. Jesús habló ante quienes buscaron la verdad, aunque sea para condenarlo. Pilato le indagó, ¿y usted tal? ¿Qué pasó? Pilato sí lo indagó. Y por eso él le contestó. Y Pilato lo va a volver a indagar más adelante y le va a contestar. Porque estaba buscando, tratando, es más, Pilato lo entendió la verdad. Pilato dijo, no hallo delito en este hombre. Pero aún así lo condenó. Pero este no tiene ni más mínima intención de escuchar razones de Jesús. Y ojo, Jesús calla ante quien solo busca satisfacer su curiosidad. Él no va a hablar con quien lo ve solo como un objeto de ¿y este quién es? ¿Y qué hace? ¿Y cómo? No. Y hay un versículo, así como dice, te lo dedico. Vamos allá, Proverbios 26, 4 al 5. 26, 4 al 5. Así como dicen, te la dedico. Nunca renuncies, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Ush. Nunca respondas al necio con su necedad. Un necio empieza a decirte cosas, a gritar, a insultar. ¿Cuál sería su necedad? Responder igual. Más bien dice acá, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¡Wow! Eso implica responder cuando realmente tengo que hacerlo. Y en otras ocasiones no le respondas, quédate callado. No hay necesidad. Para el Señor, Herodes era un necio. Sus preguntas no tenían ningún interés y Dios dice, no tiene ningún sentido que yo hable con una persona que la verdad lo que le diga no le sirve porque él quiere es otra cosa y no voy a darle gusto en eso, dicho de otra forma. Y el Señor dice, no responda al necio cuando haga esas cosas porque entonces te conviertes en otro necio. Y fuera de eso, lo hace sabio, y lo que dice el texto es peor, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Sabe qué pasa cuando usted le responde a otra persona? La otra persona dice, yo soy muy inteligente, por eso brincó el otro, por eso protestó. Y lo que es un necio. Ahora no hay un necio, hay dos necios en esa ocasión. Terrible. Sigamos acá en el texto. Mientras ocurría esto, los que estaban, recuerden que Jesús no vino solo, vino con los líderes religiosos que lo estaban acusando de manera constante. Esos líderes religiosos, mientras tanto, desde afuerita gritaban y decían más y más cosas. Lo dice el versículo número 10, 9 y 10. Vamos al 9 y el 10. El 10, perdón, que ya vimos el 9. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. ¿Por qué lo hacían? ¿Qué significa con gran vehemencia? Eso significa con fuerza, seguido, con persistencia. Gritaban, acúsalo, condénalo, condénelo. ¿Por qué tenían tanta insistencia? Porque el día iba avanzando. Jesús va de chorro todo el día. Y ellos también están ahí bastante. Ellos saben que ya se acerca, viene la fiesta. Tienen que celebrar la fiesta y a las 6 de la tarde ya no pueden hacer nada. Dice, esto tiene que hacerse rápido, tenemos que mover esto. O si no, Jesús no va a pasar, se va a salvar. Y por eso se vuelven más vehementes para que lo ordenen. Y despliegan una energía para eso. Mientras tanto, Jesús guarda silencio. La vehemencia de ellos revela no solo odio, sino también miedo de que Jesús se salve. Tienen miedo y no solo rabia, pero ¿por qué no lo condenan? Sino también, ¿y qué pasa si este tipo se queda?
Si este hombre se queda, se va a levantar la nación contra nosotros. Uy, y por eso lo hacían, como dice el texto, enérgicamente, enérgicamente. El propósito, sentenciar a Jesús a muerte y ejecutarlo. Pasa el día, no lo ven y por eso están en esa opción. Esa perspectiva acusatoria, lo que ellos están haciendo es el reflejo de algo que es absolutamente satánico. Ustedes saben que acusar es propio de Satanás. Lo dice el libro de Apocalipsis 12:10. ¿Qué tanto acusa Satanás? Bueno, él, como está desocupado. La Biblia dice, por ejemplo, en Apocalipsis 12:10, que el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El espíritu de estos hombres es un espíritu igual que el de Satanás. Acusar, acusar, acusar. Uy. O sea que en la vehemencia, en la energía que están gastando ellos, nosotros vemos la naturaleza del diablo mismo, quien nunca deja de acusar, mientras que el silencio de Cristo vemos la naturaleza del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tranquilidad y paz. Pero cuando Herodes ve que el asunto no funciona, cuando Herodes gasta un montón de tiempo diciéndole cosas a Jesús y Jesús, silencio, silencio, Herodes se enfurece, se carga. Y la demostración de eso es lo que vamos a ver en el versículo número 11. Entonces Herodes, versículo número 11. Con sus soldados le menospreció, le escarneció y vistiéndole una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y el texto dice que entonces Jesús, como no quiso ser el espectáculo de Herodes, entonces viéndolo realizar un milagro en su presencia, entonces dijo, yo de todas maneras voy a montar el espectáculo, porque yo no me voy con esa. Él se va con un espectáculo. Y entonces cogió un manto. Encima de la ropa de Jesús estaba llena de sangre y encima de la ropa de Jesús cogió algo brillante, no dice si es blanco o púrpura, pero era un color que usaban los reyes y dice que se lo colocó encima como si él fuera un rey para burlarse. Eso era para cuando se lo devolvieran a Poncio Pilatos, básicamente Herodes le está diciendo, mire lo que pienso del rey de los judíos, no es nadie. Es una burla, es un tipo que no es nadie, miren esto. Y le puso el manto, dice básicamente el texto como está escrito, dice que le puso el manto encima de la cabeza para entrar en esa burla. Le puso una vestidura espléndida, o sea, por eso es que se dice brillante o resplandeciente. Y la mofa es interesante, el contraste de lo que está haciendo, de la burla de Herodes, él no se da cuenta. Él está vistiendo a un rey, como lo que es un rey. Él lo hace burlonamente, no lo entiende. Sin quererlo está reconociendo quién es el verdadero rey. La burla que pretende hacer Herodes es un testimonio involuntario de la realeza de Cristo. Él no se da cuenta, pero oye, Cristo sí debería vestir como un rey porque efectivamente así lo es. El mundo es así, siempre disfraza los rechazos de la verdad con ironías, con cosas. El mundo cada día más atacará las cosas de Dios y se burlará de ellas. Eso es normal. Y desde esos tiempos ya lo venía haciendo. Herodes se sintió menospreciado por el silencio de Jesús y quiso demostrarle a Herodes, no solo a Poncio Pilato, sino a todo el mundo, esto es un rey. Mire su rey. Vea, un tipo ensangrentado, golpeado, vuelto nada y con un remedo de manto encima para decir que era un rey. Y cuando terminó la burla, aquí hay 3 verbos en ese texto que estamos viendo, dice que él menospreció. Dijo, este hombre no es nadie, no vale nada. Es un ser insignificante. Lo escarneció y significa que lo insultó con palabras. Y tercero, lo vistió para que la burla quedara completa. Y cuando termina eso, ¿qué significa? Varias cosas. ¿Herodes encontró culpable a Jesús? No, ni siquiera quiso juzgarlo.
no se tomó, ni quería tampoco hacerlo. Y él dijo, no, Poncio Pilatos mandarme eso, bueno, gracias porque me reconoció que yo soy su autoridad, pero tome, devuélvale a Poncio eso. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué Jesús no hizo nada, no saltó, no se rebotó ante cosas tan tenaces como esas? Y la Biblia dice que así tenía que ser, y si algo que Jesús tenía claro era que tenía que cumplir todas las profecías. Miren este texto de Isaías capítulo 50, versículo número 6. Isaías, voy para allá, 50, 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Mesar la barba es jalar la barba, como así. Vine a jalar la barba a un hermano acá, eso es tremendo, tenaz. Pero también dice, mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias, de mis insultos y disputos, o sea, básicamente de palabras ofensivas y de cosas que menospreciaban al Señor. Terrible. En pocas palabras Jesús dijo, eso tiene que hacerse así. Eso es lo que el Mesías tiene que vivir. Ese es el costo de que el Mesías sea despreciado por el mundo para salvarnos a nosotros. Es más, Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Así tenía que ser el Mesías. Así que el Señor solo está cumpliendo lo que la Biblia dice y confirmando al cumplirse que Él es del que estamos hablando. Pero ocurrió algo increíble en el versículo número 12. Herodes, aburrido de Jesús, cansado, cargado con él, lo devuelve a Pilato. Y ocurre algo que nos desconcierta. Y se hicieron amiguis, Pilato y Herodes, aquel día. Jesús ayudó a la reconciliación de dos paganos. ¿Se reconciliaron? De ahí en adelante fueron, ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Increíble. ¿Cuál fue el costo? Condenar al Hijo de Dios. O sea que Jesús aún, imagínense eso, produjo reconciliación aún en medio de una cosa que le hacía un tremendo daño a él. La consecuencia fue esa. Obviamente la amistad entre Pilato y Herodes se construyó con base al trato que tenían en común hacia Jesús. Qué ironía, ¿no? El príncipe de paz es el motivo indirecto de la reconciliación entre dos jueces injustos, Pilato y Herodes. Pero también, señores, la Biblia dice que así tenía que ser. El Salmo 2.2 dice que se está cumpliendo otra profecía. La profecía del Salmo 2.2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea, el Mesías. Así que simplemente se está cumpliendo lo que el Señor lo hacía. Ambos tenían el mismo, ¿por qué lo hicieron? Pues porque ambos tenían el mismo propósito y el mismo problema. Nadie quería que la gente se rebotara en Jerusalén. Jesús en ese momento, según las acusaciones, podía ser un problema para eso. Entonces, peor, el hecho de que él no respondiera a las acusaciones hacía que él todavía se enojara más y tuviera más rabia hacia el Señor. Por eso lo golpeó, lo escupió, lo despreció, sin entender ante quién estaba. ¿Y sabe qué ocurre? Cuando un problema es común, las diferencias entre gente, aunque se odie, se declina. Y en este caso surgió una relación propia sociopolítica. Se aliaron los enemigos. ¿Usted ha visto eso en alguna parte de Colombia? ¿En algún congreso? Digo, ¿en algún lugar así? No. Y entonces, porque nos conviene, nos unimos. La enemistad había concluido. Increíble. Y Jesús facilitó la reconciliación con el costo de su propia vida. Ahora, la enemistad de Pilato y Herodes representa, por un lado, el poder romano y el judío. Porque por un lado Pilato obviamente está representando al rey, supuestamente al pedazo de Jerusalén, a los judíos, y Herodes a los romanos por el contacto directo que tenía. Y es frecuente en el mundo que los poderes mundanos, por opuestos que sean entre sí, encuentren unidad en su resistencia a Cristo.
Ahora voy a hacer una pregunta que ustedes piensen, por favor, antes de contestarla en sus mentes. ¿El mundo odia a Cristo hoy? ¿Lo dice de frente? No. ¿Pero lo odia? Sí. Un ejemplo, cuando usted dice, quiero cambiar mi vida, ya estoy cansado de vivir así, todo el mundo dice, chévere. Y usted dice, lo voy a hacer con Jesús en una iglesia. ¿Qué? ¿Usted se va a meter a eso? ¿Qué le pasa? Jesús es un nombre que produce una reacción impresionante, igual que estos. Porque el mundo odia a Jesús. Y esa es la parte triste de esta historia. El silencio de Jesús ante Herodes, señores, no es debilidad, es la expresión de la soberanía. No hay mejor, nada hay mejor que el silencio cuando la palabra no edifica. No hay nada mejor que el silencio. Cuando yo os he dicho a ustedes muchas veces, si usted no tiene nada edificante que decir, calladito se ve más bonito. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Y debemos ser dirigidos por Dios. ¿En qué momento va a tener que ser de esa manera? El Verbo encarnado, o sea Jesús, sabe cuándo hablar y cuándo callar. Y su silencio es un testimonio. No tiene que hablar para hacer sentir mal a la gente. Y fue lo que le hizo acá en esta escena con eso. Pero pronto el punto más complicado de lo que vemos acá es la expectativa de Herodes de querer ver un milagro, cuando lo que debería buscar es fe. Señores, la fe que exige señales no es fe. La fe que va detrás de que para creer, Señor, si tú haces esto, yo creo, no es fe. Herodes representa a quienes buscan a Dios como un espectáculo y no como un Señor. ¡Wow! Y hoy estamos en un mundo que vive así. Y quiero dejar claro, Cristo se niega a satisfacer esas cosas porque son contrarias a la naturaleza misma de la fe. Dios no acepta que lo conviertan en un espectáculo. Por eso contestó a los otros, porque algo querían saber sobre la justicia, si era justo o no. Pero este no. Por desgracia, hoy muchos han hecho de la fe un espectáculo. La Biblia lo había dicho, el Señor lo dijo en varias porciones. Mateo 12:39, por ejemplo. La generación mala y adúltera, ¿qué dice? Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Ya el Señor había dicho que no. También sabe que había dicho Jesús en Juan 4:48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Terrible. Y de pronto la más interesante, 1 Corintios 1:22 al 24, todas hablan de lo mismo, de lo terrible que es estar pidiendo cosas para creer y tener fe en Dios, de estar pidiendo que Dios haga cosas extraordinarias para eso. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros no hacemos eso, nosotros predicamos a Cristo crucificado, eso es lo que hace un creyente, no se pega de esas vainas. ¿El mundo de hoy ha hecho de Jesús un espectáculo? Con tristeza debemos decir sí. Un espectáculo televisado muchas veces, un espectáculo multimillonario, donde los únicos que ganan son aquellos que montan el espectáculo. Eso es lo triste de esta historia. Este juicio es como el juicio anterior, es un juicio donde todo está al revés. Jesús es el juzgado, pero en realidad Él es el quien juzga a través de su silencio y su dignidad. En los juicios de Jesús, interesante, quien aparentemente está siendo juzgado, o sea Jesús, se convierte en juez, solo con su presencia. Solo con estar ahí Jesús, ya, diga lo que quiera, yo soy tu juez. Uy. Los tribunales humanos, al intentar juzgar al Hijo de Dios, quedan ellos mismos bajo juicio. Ustedes dicen, ¿y por qué Jesús puede hacer eso? Porque el Señor lo dice en su palabra, Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Wow. Todo el juicio lo dio al Hijo. Cuando queremos aplicar eso al mundo de hoy, a lo que estamos viviendo, hay varias cosas puntuales. La primera, ¿sabe usted guardar silencio cuando es necesario hacerlo? ¿Tiene usted dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo?
o usted desgraciadamente es algo que todavía no ha podido hacer. Si usted no puede hacerlo, eso es grave, es delicado. La Biblia pide que nosotros manejemos eso. El cristiano aprende de su maestro cuándo hablar y cuándo callar. Hay situaciones en que las palabras no funcionan y hay momentos en que el silencio es el único testimonio digno de un cristiano y eso hay que aplicarlo. ¿Tiene el poder para callarse? La otra cosa que nos enseña este texto es que hay una tentación muy grande a buscar algo que se llama entretenimiento religioso, que es triste. La actitud de Herodes es el reflejo de la tendencia humana de reducir lo sagrado a un espectáculo. Y eso es lo triste de hoy. Hoy muchas cosas sagradas no son más que un show y un espectáculo en algunos lugares. ¿Sabe cuál es el problema? Que es un buen espectáculo, vende harto, cobran harto y está lleno. Y lo llenan en matiné, vespertina y noche. Tremendo. Y es porque hay un error terrible, una confusión. ¿Saben cuál es? La gente está confundiendo entretenimiento con adoración. La gente está buscando a Dios, un Dios que los divierta, que los haga sentir bien, en lugar de buscar un Dios que los transforme. Y ese fue el error de este hombre y el error de muchos hoy. La otra cosa que es impresionante es la dignidad de Jesús frente al escarnio. Señores, Jesús nos ofrece un modelo para que los cristianos enfrenten cuando sean ridiculizados, cuando sean burlados. Y el modelo que dice Jesús es, tranquilo, déselo a Dios. ¿Lo ha practicado así? Pero detrás de esto hay algo todavía más grave, supremamente grave. Yo quiero preguntarle, ¿qué hizo usted con Jesús cuando se lo presentaron? ¿Llevaron a Jesús donde Poncio Pilatos? Poncio, decida, ¿qué vas a hacer con Jesús? Y Poncio se pone a mirarlo, lo examina y dice, uy, no quiero hacer nada. Entonces Pilato hizo en la primera escena algo que muchos creen que pueden hacer, pero que no se puede hacer. Hay gente todavía que piensa que puede ser neutral con Dios. Todavía hay personas que piensan, ni con Dios, ni con el diablo. Hay personas que piensan, yo me puedo hacer aquí en toda la mitad, y yo no voy a coger partido ni para acá ni para acá, pero el Señor dice, el que no es conmigo, es contra mí. Y Pilato cuando dijo, uy, no, ¿qué voy a hacer con Jesús? No sabía qué hacer y se lo soltó al otro. Herodes, la misma pregunta, Herodes, ¿qué vas a hacer con Jesús? Y él dijo, no quiero nada con él, no es insignificante para mí. ¿Usted por qué está aquí? Porque un día le presentaron a Jesús y le preguntaron, ¿qué va a hacer con Jesús? Y usted dijo, quiero que me salve, quiero que sea mi Salvador y mi Señor. Por eso estamos acá. Pero resulta que allá afuera hay un montón de gente haciendo exactamente lo mismo que Herodes. No saben qué hacer con Jesús. Y muchos se burlan, lo ignoran, no quieren saber nada de Él. ¿Y qué va a ocurrir con ellos? Lo mismo que vemos en esta escena. No entienden que van a ser juzgados por el juez de toda la tierra. No entienden que lo que están haciendo con Él es el juicio para ellos mismos. Y por eso tenemos que clamar por misericordia para este mundo, para la gente que conocemos, porque muchos de ellos son nuestras familias cercanas, nuestros amigos, la gente que conocemos, nuestros padres o nuestros abuelos que no han querido y no desean meterse con Él, porque simplemente no quieren hacer nada con Jesús.
Señores, con Jesús tú tienes que tomar una decisión, o lo aceptas o lo rechazas. Pero no, peor es ponerse a jugar con Él, a burlarse de Él, a buscar cosas de Él, como hicieron estos. Por eso lo que tenemos que hacer como hermanos en Cristo, los que ya por misericordia llegamos, es orar y pedirle al Señor muy humildemente: Señor, ten misericordia de ellos, ayúdalos a comprender, a que logren entender quién eres tú. Y a que sepan que aunque suene duro y terrible, el que no es contigo es contra ti. No hay más opciones, señores. Por eso al salir de acá, hermanos, esto nos debe impulsar hacia varias cosas, y una de ellas es ir a hablarle a todas esas personas que tal vez una y otra vez no han sabido qué hacer con Jesús, que han dicho y lo han rechazado de manera sistemática. Yo termino diciendo: durante 13 años me hablaron de Jesús. ¿Qué pasa si cuando hubieran pasado 12 años, 11 meses, 29 días, alguien hubiera dicho: ay, no más? Y Dios hubiera dicho: qué jartera, no le mando más gente. No llego. Pero el Señor siempre mandó. Yo siempre dije: los cristianos son una plaga. Voy allí, me aparecen, voy allá, me aparecen. Y así era en la vida mía. Porque en su misericordia Dios nunca quiso soltarme y buscarme. No lo haga usted con la gente. Tal vez cambie su estrategia, pero no deje de buscarla, no deje de orar por ellos, no deje de tratar de que ellos entiendan esta verdad, porque estamos hablando de algo que va a alterar la eternidad, la vida completa en la eternidad con ellos. Por eso la invitación, señores, a todos los que nos escuchan hoy es: ¿qué hiciste con Jesús? Y solo hay dos cosas: o ya lo recibiste, o de alguna manera lo estás rechazando. Y oramos para que todos aquellos que aún no han entendido que hay que entregar la vida al Señor puedan doblegar su corazón, humillar su alma y entender que Él es el único y suficiente Salvador que necesitamos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener esta verdad. Pongámonos de pie, por favor. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos enseñas siempre algo nuevo, Padre. Rogamos que tú obres en las vidas y los corazones de todos y cada uno de nosotros, Señor. Que nos ayudes, Señor, a no buscarte por las razones equivocadas. Que nos ayudes a no convertir la fe en un entretenimiento, en una diversión, a no cambiar la adoración al Dios verdadero por simplemente un momento donde yo me sienta bien. Por eso damos a ti el honor y la gloria y la honra. Ayúdanos, Señor. Te rogamos que tengas misericordia de todos aquellos que no saben qué hacer contigo. Ayúdalos a comprender que tú tienes un plan con ellos, que tu deseo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso colocamos en tus manos lo que hoy hemos hablado. Ayúdanos a vivirlo y a contarle a otros de estas verdades, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.